Lo he visto en la clase a los efectos de, ¿cómo se llama? De evacuar alguna duda que haya quedado. La clase pasada estuvimos hablando de la elaboración de los vinos tintos, ¿tá? Y estuvimos hablando del proceso de los tintos. Entonces yo voy a hacer un pequeño resumen al respecto, repasando un poco los conceptos para hoy entrar un poco en lo que es la elaboración de los rosados, ¿tá? Creo que los rosados habíamos arrancado algo o lo habíamos comenzado a visualizar un poco, pero bueno, voy a retomar de los tintos, termino con los rosados y si nos sobra un poco de tiempo, arranco espumosos, ¿está? Entonces, para hacer un vino tinto, lo primero que necesitábamos, dijimos, es variedades tintas. No podemos hacer un vino tinto con variedades blancas porque obviamente necesitamos la pigmentación. Esta pigmentación se encuentra en la cáscara. Son los componentes dentro de los polifenoles, componentes químicos, son los antocianos. ¿Por qué los menciono? Porque estos son importantes después cuando veamos la parte de la crianza. Si bien yo ya lo expliqué muy por arriba, esos antocianos forman parte de esa polimerización que se da dentro de la barrica, por eso los estoy mencionando ahora. Entonces, los antocianos son los responsables de brindarle el color al vino tinto y los taninos de brindarle el cuerpo, ¿tá? Que se encuentran principalmente en cáscara y semilla. Y los antocianos se encuentran en cáscara porque son los responsables de la pigmentación. Entonces dijimos que para hacer un vino tinto íbamos a comenzar por cosechar la fruta, que la cosechábamos en cajones de 20 kilos, a los efectos de que no se llegue, no, que no se dañe, y la llevábamos a bodega, en donde lo que hacíamos era primero una preselección de racimos, a los efectos de sacar algún racimo que esté alterado con botrytis o alguna alteración del viñedo o que no esté en condiciones. Entonces ahí hacemos una selección manual de racimos, que dijimos que la elaboración de vinos de mesa eso no corre porque, em, porque buscamos otro tipo de calidad de vino. Entonces no es tan necesario una exhaustiva selección porque se apunta a otro estilo de vino, ¿tá? Otro tipo de calidad. Entonces lo que hacíamos una selección manual de los racimos y después hacíamos una tarea que se llamaba Despalillar. despalillar, muy bien. El despalillado era la tarea en la cual nosotros retirábamos la parte leñosa a través de una máquina que lo que hacía era girar a gran velocidad y lo que hacía era retirar la parte leñosa de los granos y con los granos nosotros lo que hacíamos era lo poníamos íbamos a ir con esos granos, perdón, a una segunda cinta de selección en donde lo que vamos a seleccionar son los granos de calidad. Lo que hacíamos era eliminar granos abortados, aquellos verdes chiquititos, o eliminar pedacitos de cobajo que se pudieran haber colado de la máquina de despalilladora, y lo que hacían esos granos se continuaban en carrera. Si estuviéramos hablando en el proceso de elaboración de un vino blanco, acá íbamos a la prensa, pero si nosotros colocamos la prensa en esta instancia, lo que obtendríamos sería un blanc de noir porque la prensa lo que hace es, me retiene cáscara y semilla y yo necesito que para hacer un vino tinto haya cáscara y semilla. Bien, entonces lo que hacíamos era incubar. ¿Qué quiere decir? Que lo poníamos en la cuba de fermentación y ahí le agregábamos la levadura, porque teníamos dos opciones, tenemos dos tipos de levadura. Las levaduras autóctonas o nativas, que son las que vienen del viñedo, que dijimos que es un poco riesgoso, aunque hay algunos emprendimientos que las utilizan. ¿Por qué? Porque puede haber competencia de nutrientes en lo que refiere a la elaboración de esos vinos y podría generar parada de fermentación. Entonces, para evitarnos todos esos problemas, inoculamos levaduras, agregamos levaduras naturales, pero seleccionadas, que ya vienen adentro de un paquete, y lo que hacemos es hidratarla, acostumbrarla al medio, la sembramos y que arranque la fermentación. Dijimos que el proceso de fermentación de los vinos tintos dura un poco más. En los blancos habíamos visto que era de 7 a 15 días, perdón, de 1 a 10 días, y en los tintos es de 15 a 30, un promedio de 30 días. ¿Por qué? Porque normalmente los enólogos lo que hacemos en bodega es hacer maceraciones. Ese contacto previo a una menor temperatura, previo al proceso fermentativo, colabora en la extracción de color y aromas. Después comienza a darse el proceso fermentativo. Ese primer proceso demora 10 días más o menos.
Después comienza a darse el proceso fermentativo, en donde agregamos esta levadura y comienza a consumir el azúcar y transformarlo en etanol. Como comienza a aparecer etanol, el etanol ayuda a diluir los componentes que están en la cáscara. Entonces va a empezar a ceder un poco más de color al mosto que está fermentando. Andrea. Profe, buenas tardes. Buenas tardes. La levadura, entonces, cuando ya pasa, yo lo otro día me anoté así, pasaje al tanque de maceración, ¿sí? Y ahí empieza lo del sombrero y todo. Ahí ya se agrega lo de la levadura, o la levadura después de estos 10 días se agrega. Después de los 10 días, porque vos no fermentás de Está, entrada. entonces lo anoté bien, me generó la ¿Ah? duda ahora. Ahí Está, va. Sí, lo que pasa es que yo fui de gracias. atrás para adelante y capaz que eso mareó. Yo lo que hago es, coloco todas las uvas adentro del tanque y ahí normalmente se hace una maceración en frío, se llama. ¿Qué quiere decir en frío? Que la dejo a una temperatura del tanque de 14 grados, en donde la levadura no está muy cómoda, un poquito menos, o sea, todavía no agregué la levadura. Entonces tengo un lugar que todavía, si hubiera en el ambiente, no fermenta, aunque podría, porque los blancos los fermentamos a esa temperatura, pero la idea es que esté bastante fría esa uva en el tanque para que, y sin agregado, o sea, se supone que no debería de fermentar porque nosotros en la cinta de selección, ¿se acuerdan? Matábamos todos los microorganismos que venían del viñedo. Por lo tanto, la uva está antiséptica, o sea, no tiene nada. Entonces, yo lo puedo poner a una temperatura de 14, entre 12 y 14 grados para macerar en frío, y ahí lo que va a pasar es que los componentes de la cáscara se van a ceder hacia ese mosto. Pasado esos 10 días aproximadamente, en el caso que el enólogo decida hacer la maceración, se procede a agregar las levaduras en ese momento y ahí comienza entonces a fermentar. Pero mientras que está fermentando, lo que yo les decía, se está generando etanol y ese etanol lo que hace es favorecer la extracción aún más de color y de taninos, de color de la cáscara y taninos de semilla, mientras que se está fermentando. Todo esto siempre con remontaje, cada 8 horas. ¿Para qué? Para poder lograr un buen contacto de ese sombrero con el mosto y que la extracción de aroma, color y sabor sea parejo para todo el jugo de uva que se está transformando en vino. Bien, el proceso de fermentación, Alejandra, sí, una pregunta. Entonces, esos 10 primeros días en esa maceración prefermento, ¿es a 14 grados? sí, es una temperatura baja, fría, sí, Baja, está. sí, sí, sí. Sí, porque después la fermentación se da entre 28 y 32. En el caso de los vinos blancos fermentaban de 14 a 16, pero acá maceramos en frío, tampoco muy frío porque si no nos pasan las cosas, como que se detiene todo, ¿no? Pero en el entorno de los 12 grados, 14, puede que alguien macere un poco más bajo, pero normalmente no, o sea, es una temperatura que esté fresca la uva, y que permita extraerlo el color y demás. Bien, entonces después que fermenta, que demora aproximadamente 10 días el proceso fermentativo, donde ese jugo de uva se transforma en vino, voy a tener el vino terminado abajo y arriba flotando el sombrero. Bien, acá está la opción, como les había comentado, de hacer una segunda maceración, perdón, tercera maceración, porque mientras que fermenta está macerando, ¿no? Se está dando en forma continua. Pero después de que fermentó y se transformó en vino, podemos hacer una tercera maceración. Esta es post-fermentativa, que es opcional. O sea, la pre y la post son opcionales. Eso depende del enólogo, ¿está bien? Normalmente la pre-fermentativa la hace todo el mundo y la post-fermentativa va a depender de lo que quiere el enólogo. Entonces, en la post-fermentativa, al haber ya alcohol, el alcohol actúa como un diluyente y lo que hace es, ahí sí, extraer con mayor potencia, vamos a decir, a una temperatura de 20 grados Celsius, los taninos de semilla, porque el color prácticamente ya se obtuvo entre la maceración prefermentativa y la maceración fermentativa. Ahí prácticamente las cáscaras están rosaditas, muy translúcidas, porque prácticamente ya le dieron todo el color al jugo que se transformó en vino. Y ahí entonces voy a macerar si quiero 10 días más y voy a apuntar hasta terminar de sacar, diluir y extraer los taninos de la semilla, ¿va? Para otorgarle un poco más de cuerpo al vino. Terminado ese periodo y que completa aproximadamente unos 30 días para un tinto haciendo todo el proceso, se procede a separar el vino de gota del orujo o lo que sería el sombrero.
que está comprendido por cáscaras y semillas. Por lo tanto, por medio de un bombeo, en algunas bodegas lo hacen por gravedad, se saca el vino terminado y se manda a otro tanque. Y a medida que se va bajando el líquido, obviamente, con succión de la bomba, va bajando el sombrero. Cuando el sombrero llega abajo y yo evidencio que no hay ya más salida de líquido y que empiezo a ver que empiezan a salir cáscaras y demás, freno ese proceso y lo que hago es ese mosto perdón, ese orujo que está mojado en vino, ya es vino eso, lo voy a poner en la prensa. En esa prensa yo voy a hacer una prensa suave en la primera instancia y voy a tener el vino de prensa uno, ¿tá? Que va a ser una prensa muy delicada porque no quiero extraer de más los taninos que todavía tienen la semilla. Entonces se hace un prensado muy delicado. Ahí obtengo el vino de gota. El vino de prensa uno, perdón. El vino de gota es el que saqué primero. Bien, después todavía queda cáscara y semilla adentro de la prensa, por lo tanto, el enólogo puede mandar ese vino a otro tanque, o sea, tenemos vino de gota, vino de primera prensa, y podemos volver a prensar con una presión más fuerte lo que está quedando en la prensa. Por lo tanto, ahí voy a obtener el vino de prensa 2. ¿Tá? Ahora bien, después el enólogo puede optar, dependiendo de la calidad del vino, dependiendo lo que quiera lograr, puede optar si quiere juntar las gotas y la prensa, ¿no? O dejar la prensa por un lado y los gotas por el otro, o mandar, dependiendo de la cantidad de kilos por hectárea, como pasaba en el mosto del blanco. Puede que el vino de gota venga de una uva de 5.000 kilos por hectárea muy bajo, por lo tanto es de excelente calidad, pero la primera prensada va de repente para un vino roble, porque viene de una baja cantidad de kilos por hectárea. Y capaz que la segunda prensada va para un vino de una línea intermedia. Y capaz que la tercera prensada de ese orujo va para el vino de mesa, por ejemplo. ¿Está? O para un vino joven. Entonces, en el caso de los tintos, la separación de las calidades mediante el prensado se hace al final del proceso, mientras que en los blancos la separación de las calidades era al inicio del proceso. ¿Está? Obviamente que esto se hace así para poder obtener color y aroma, si no, no tengo nada. Bien, entonces dijimos que si es un vino joven, se va a ir a otro tanque. Primero le van a sedimentar, van a hacer las tareas de limpieza, que era la estabilización por frío, la clarificación y posterior filtrado. Se embotella y sale al mercado con el año 2025. Es un vino para tomar ya. ¿Cuánto tiempo lo puedo guardar? Y máximo 2 años, porque después comienza su declive. Bien, después dijimos que si queríamos obtener un vino con más características, empezaba a intervenir el roble. Entonces era un vino que podía guardarse más tiempo. Entonces, por lo general, lo que pasaba era que después de que el vino fermentó y obtengo el vino de gota o de prensa, dependiendo de dónde esté y lo que quiera el enólogo, lo colocaría en vez de un tanque para limpiar y sacar al mercado, lo coloca dentro de una barrica de roble para hacer el proceso de crianza. Cuando está dentro de la barrica de roble, va a estar un periodo que también depende de cada enólogo y la bodega y que estamos elaborando, pero puede ir un periodo de 6 a 36 meses. Durante ese tiempo se va a dar un proceso natural que ya habíamos explicado, que era la polimerización, en donde se da el agrandamiento molecular y eso permite que el vino viva mucho más tiempo. Bien, después de que sale de la barrica, ahí sí se proceden las etapas de limpieza, que las etapas de limpieza son las mismas, la estabilización por frío, la clarificación y el filtrado. Y otra vez, acá depende esa tarea de limpieza del producto que se quiere y lo que quiera el enólogo, porque puede evitarse alguna de las tareas de limpieza. ¿Está? Bien. Después habíamos dicho que podíamos, que en el caso del blanco, si queríamos un vino con mayor estructura, lo que podíamos hacer era como opción poder fermentar en madera y que la crianza se hiciera en otra barrica. El tema que tenemos con la fermentación en barrica es que no todo el mundo tiene la infraestructura como para poder fermentar en barrica, porque las barricas son muy pequeñas, tienen un orificio pequeño de ingreso, capaz que vos podés meter las uvas, pero para mover ese sombrero tenés que tener 3 o 4 forzudos para que te muevan, te sacudan la barrica y poder mezclar ese sombrero. Es bastante engorroso. Podríamos hacer un batonage, como hacemos con el blanco, pero el agujerito es pequeñito, entonces no me permite llegar a todo el sombrero que se pegó en la parte de arriba de la barrica. Por lo tanto, otra vez, no estoy en condiciones de poder mezclar bien ese sombrero.
Hay algunas bodegas que tienen la infraestructura que lo que hacen es para poder fermentar en esas barricas, las ponen en rieles, entonces las empujan, las locas giran y entonces así se mezcla el sombrero, pero tienen que tener esa infraestructura. Eh, Algunos tienen las tapas que se desarman, no todos. Pues eso después ahí va a tener que empezar a jugar el capital que hay y la bodega quién es y cuáles son los productos que hace y demás. Lo tradicional es que no se puede fermentar en barricas de roble. ¿Por qué por esto? Porque sale muy caro, porque no se tiene la infraestructura y demás. Entonces se utilizan los fudres. No sé si se acuerdan, el fudre es como un tanque grande de acero inoxidable, pero elaborado en roble. O sea que la madera, desde el proceso fermentativo, ya está aportando descriptores y estructura. Está aportando los taninos de la madera y está aportando un componente sensorial a nivel de olfato que está aportando grandes descriptores aromáticos que se relacionan con el pasaje por la barrica y eso se lo pasa al vino. ¿Tá? Y nada más, porque no pasa más nada, porque dijimos que mientras que se está fermentando no está entrando microoxigenación, está saliendo a borbotones el gas carbónico, porque está fermentando. Entonces no hay proceso de crianza. Ahora bien, si yo quiero ese vino que fermentó, yo quiero ese vino que fermentó en madera, poder añejarlo, lo tengo que pasar nuevamente a una barrica nueva para que haga el proceso de añejamiento. Y ahí va a estar también lo que quiera el enólogo con una base de 6 meses a 36 meses, dependiendo del producto que se esté elaborando. Y bueno, y ahí hasta ahí llegamos. Entonces los tintos dijimos que podíamos fermentarlos en acero inoxidable o cemento y limpiarlos una vez que estén prontos y sacarlo al mercado, vino tinto joven. Se podría hacer la variante de que fermenten acero inoxidable o cemento, donde mantenemos mucho el carácter frutal y lo ponemos en barrica, donde hay un intercambio, se prolonga la vida del vino y hay un intercambio con la madera. Si queremos darle mayor aporte al vino, más estructura, podríamos fermentar en madera, pero para eso utilizamos los fudres que tienen las características del propio recipiente, en donde se cuenta con una tapa superior, una canilla y demás, como para poder conectar la bomba y hacer un remontaje, logrando así, dentro de la madera, dentro del fudre, una óptima mezcla entre el vino que se está procesando y las cáscaras y la semilla. Y bueno, básicamente eso. Y si es de crianza, ese vino podría ir a otra barrica, no a un fudre, a otra barrica, a hacer el este, proceso de crianza normal. Bien, y hasta ahí nos quedamos con los tintos. Dudas que tengan. Obviamente, antes que nada, los tintos hacen toda la fermentación. Hacen fermentación alcohólica, que es el proceso por el cual las levaduras consumen el azúcar y lo transforman en etanol, gas carbónico y calor. En el caso de los tintos, todos los vinos llevan a cabo su fermentación maloláctica, en donde el ácido málico propio de los vinos es transformado en ácido láctico. Vamos de un ácido fuerte a un ácido más débil y esta segunda fermentación la llevan a cabo bacterias lácticas. Por lo tanto, estos vinos van a tener una baja acidez, es poca, pero es una baja acidez, y van a tener un aumento en la complejidad aromática. ¿Tá? Y esto le brinda estabilidad, porque el bicho que estaba en el medio, ahí, que está flotando, que se da normalmente en forma natural, come y muere. Entonces es un bichito menos que tenemos de riesgo en el proceso del embotellado. ¿Alguna duda? ¿No? Bien. Bueno, ¿qué habíamos empezado a ver de los rosados? Empezamos a hablar algo de los rosados, ¿verdad? Esperen que le voy a buscar la clase. Nosotros dijimos que para hacer un vino rosado, lo que íbamos a necesitar es sí o sí variedades tintas, porque no podemos hacer un vino rosado de variedades blancas, porque necesitamos que esté el componente de color. A ver.
La clase de tinto la vimos, o sea, les pasé, yo la colgué, pero quiero saber si la llegamos a ver. No me acuerdo si la llegamos a ver ¿Te toda. revisa los videos? No, al PowerPoint. Sí, la tenemos que haber visto toda. Sí, la vimos, sí. Sí, Sí, lo sí, vimos. la vi. Ah, bien. Voy a compartir pantalla entonces para poder visualizar rosados. ¿Se ve ahí? Sí. Sí. Ah, va. Bien. Bien, vamos a empezar a hablar un poquito entonces de la vinificación en los vinos rosados. Cuando hablamos de la vinificación de los rosados, tenemos que tener en cuenta, como les acababa de decir, que necesitamos para hacer un vino rosado variedades tintas. Obviamente que el producto final va a variar dependiendo de qué variedad tinta partimos, porque dijimos que no todas las variedades tintas tienen la misma intensidad en el color o la estructura y demás. Dijimos que habían variedades como el Pinot Noir y el Pinot Meunier, que son variedades muy ligeras, muy livianas en lo que es cuerpo y color, y en ese tipo de variedades, obviamente los rosados van a ser mucho más tenues, porque obviamente no hay mucho componente de color. Si yo quiero hacer un rosado a partir de la variedad Tanat, obviamente la cosa va a cambiar. Entonces, comenzamos a hablar un poquito de la elaboración de los rosados. Y nosotros habíamos visto que el rosado, entendíamos por vino rosado, el que se obtiene mediante el proceso de fermentación alcohólica del mosto de una variedad tinta parcialmente coloreado. La coloración obtenida puede deberse al débil contacto con las cáscaras, o sea, con los ollejos, con el mosto o por cortas maceraciones del mismo. Los vinos rosados se pueden elaborar de dos formas: por vinificación en blancos a partir de uvas tintas, obteniendo el mosto previamente por o prensado directo o sangrado. ¿Tá? Los rosados representan el 9% del mercado mundial. Y esto que yo les estoy hablando de que puede ser por prensado directo o por sangrado, vamos a ver las dos formas. Creo que igual lo mencioné, pero vamos a verlos igual. Bien, vamos a tener dos estilos de vino rosado. Yo quiero ver si lo pongo, a ver si lo tengo en la presentación. Déjenme ver. Ven acá, eh, a ver si esto nos puede ayudar. Ven acá que está mucho más clarito el rosado y ven que este es un rosado más fuerte. ¿Tá? Esto lo que me indica, esto es el tiempo de maceración con las cáscaras. Entonces, a medida que ustedes dejan menos tiempo en contacto esas cáscaras con el jugo de uva, entonces la coloración va a ser cada vez más, más tenue. Y a medida que el tiempo de contacto con las cáscaras aumenta, obviamente la coloración también se incrementa. Entonces tenemos como dos grandes familias de vinos rosados. Los vinos con una paleta de colores que provienen del prensado directo, o sea que son más bien como medios transparentones con algún tipo de color rosa, que normalmente tiende al piel de cebolla, como si fuera este que está acá, pero bien clarito. Y después tenemos los vinos de maceración. ¿Qué son los de maceración? Son los que están en contacto con las cáscaras por un bajo periodo de tiempo a los efectos de poder obtener esa coloración deseada. Y obviamente si están en contacto con las cáscaras, las tonalidades de esos vinos rosados no van a ser tan tenues y tipo color piel de cebolla. Va a haber más reflejos violáceos porque está en contacto con las cáscaras y con el mosto. Entonces va a haber una mayor liberación de color. Bien, entonces vamos a ver cómo sería el proceso. Eh, Comenzamos por utilizar, como les dije, variedades tintas. Entonces ahí yo le puse recepción de las uvas y selección correspondiente. Despalillado, ya comienza a liberarse los antocianos que se encuentran en el ollejo cuando éste se parte y se incuba y se procede a la maceración correspondiente del mosto con sus ollejos. Según el producto que se busca obtener,
siendo el tiempo de maceración desde pocas horas hasta 2 días en algunos casos. La maceración se realiza a muy bajas temperaturas para evitar el comienzo de la fermentación alcohólica. A veces no hay maceración y luego del prensado ya se encuba rápidamente. Una vez que el enólogo determina el color buscado, procede a separarle el mosto de los ollejos, quedó separado eso. La separación del jugo coloreado naturalmente se obtiene entonces y observar el procedimiento para valorar mejor la técnica. Se procede, como en otro paso, al proceso de fermentación alcohólica en tanques refrigerados, permitiendo un control de temperatura más exacto. Y acá el proceso por el cual vos vas a fermentar un vino rosado es como si fuera la vinificación en blancos, o sea, como si estuvieras elaborando un vino blanco, porque voy a tener en un tanque solamente el jugo coloreado, porque las cáscaras y semillas quedaron en el tanque original. ¿Tá? Bien, entonces, vinificamos como blanco, que quiere decir solo el jugo por 7 a 10 días. Finalizado tenemos ese vino rosado fermentado, cosecha 2025 y una vez que está pronto se estabiliza por frío, se clarifica, se filtra y va al mercado. ¿Ah? Que es todo lo que estuvimos hablando. Y esta imagen que la mostré hace un ratito ejemplifica un poquito lo que es las maceraciones. Entonces, si yo prácticamente lo, meto los racimos enteros en la prensa y aprieto rápidamente, me voy a quedar con un color bien translúcido, ¿tá? Con muy poquito color. Y eso porque probablemente ese vino fue hecho a través de una corta maceración. Ahora bien, cuando nosotros dejamos macerar ya por un periodo de, no sé, 4 a 6 horas, más o menos, por un determinado cantidad de tiempo, los componentes de la cáscara, esos antocianos, van a comenzar a pasar al mosto y eso va a hacer que que tenga más concentración de color. Y el color va a ir en incremento. ¿Tá? Entonces, las maceraciones hacen que yo tenga un rosado un poco más fuerte y cuando tienen prensado directo, normalmente son rosas muy, muy pálidos. Bien, después hay una terminología que está buena saberlo, que se llama el clarete. ¿Tá? Yo le puse definición aquí del vino, del libro de Estela de Frutos, Hablar de vinos. Es un vino que por su elaboración puede definirse como tinto, pues resulta del descube anticipado de una fermentación en contacto con los ollejos. Sin embargo, en la legislación de algunos países permite que resulte de un corte, una mezcla entre vino tinto y vino blanco. O sea que depende del lugar. En algunos países realizan los claretes de la siguiente manera. Sobre el mosto blanco colocan las uvas tintas para lograr el color deseado. En Uruguay el clarete ha sido tradicionalmente un vino de consumo popular. Toda la vida quien no dijo, ay, yo tomé clarete o el clarete, ¿no? Fueron elaborados con las uvas tintas de menor valor enológico hasta la década de 1980. En la misma época, a nivel local e internacional, comenzó a imponerse la elaboración de tintos ligeros y rosados más subidos de color, reduciendo el lugar de los rosados. En la actualidad, entonces, en Uruguay, el clarete es un vino de mesa cuyo color y perfil sensorial asemejan a un rosado. Fuente, hablar de vinos. Bien, entonces acá, Profe, sí, perdón, sería cuando hablas de descube, sería el sangrado que, o no, sea, el resultado no, el descube quiere decir que lo sacás de la cuba. pero lo sacaron eh, A ver qué decir. antes, no sé, capaz que entendí mal yo. Ay, a ver, déjame ver. ¿Dónde está eso? Está al comienzo, me quedé con la idea de que podía ser una parte del sangrado ese que sacás y retirás, pero no, en realidad es que nada, estaba macerando y se sacó de la...
Es un Eso. vino que por su elaboración puede definirse como tinto, pues resulta del descubre anticipado de una fermentación en contacto con los ollejos. Acá empezó a fermentar con las cáscaras, ¿tá? Pero lo descuban antes como que termine, ¿no? Entonces, Claro, antes del tinto. Ahora sí, está. antes que tome más color. Pero no es un sangrado, porque acá ya está fermentando. El sangrado es previo. Claro, ahí se me generaba la duda. Ahí era Ahí que me... está. Bien, gracias. No, no, de nada. Bien, ¿cómo nace el claret de Burdeos? Que es otro tipo de vino, ¿no? Al inicio de su producción se elaboraban con las variedades tintas Merlot, Cabernet Franc y Cabernet Sauvignon. Se presenta como un intermediario entre un vino rosado y un vino tinto. Surge del macerado débil de las variedades tintas, siendo más largo que para los rosados y más débil que para los tintos. Es un intermedio. Fue uno de los primeros vinos que se exportó a Inglaterra. En Bordeaux, el claret es en realidad el descendiente del clarete francés. El consumo de este vino data de la Edad Media y era muy apreciado. Se presenta como un vino tinto muy ligero, con expresivos aromas a frutos rojos frescos que conquistó inmediatamente a los comerciantes y viajeros y artistas. A los ingleses les encanta especialmente. Se llegó incluso a componer una canción en honor a este vino rosado con carácter. Cuando bebo un vino claret, decía la canción. Descubre ya esta denominación, se descubre ya que esta denominación de origen de Burdeos a través del Domaine du Cheval y Chateau Tucor. Bien, entonces, los diferentes estilos de los vinos rosados a nivel mundial. Vemos que hay diferentes etiquetas con diferentes colores. Entonces, estilo Provence son estos vinos que son elaborados en el sur de Francia en la Provence, en donde son vinos de prensado directo. Por lo tanto, ven el color que es medio como como un salmón pálido, ¿no? Un color, o un rosa, como un rosa muy viejo, ¿no? No tiene mucho componente de color. Como una piel de cebolla también, pero más, no tan subido. Bien, este tipo de cómo se logra este estilo de Provence. Utilizan el método prensado directo, donde se busca un contacto mínimo con los ollejos. La incorporación de la tecnología es crucial para su obtención, como ser la utilización de frío, nitrógeno durante el prensado, o sea, que estamos inhibiendo lo que sería parte de esa maceración. Si está muy frío, no hay maceración. Este estilo de vino no hay maceración. La evolución del rosé fue desde un rosé con mayor contenido de rojo a un rosé pálido, o un rosa pálido, que tiende la piel de cebolla al color casi anaranjado. Se elaboran con variedades que no presentan tantos componentes de antocianos, o sea, no son muy coloridos. A nadie se le ocurriría hacer un vino de este prensado directo con estilo Provence con una variedad tanat, por ejemplo. Entonces utilizan allí la Cinsault, la Grenache y el Mourvedre. Bien, vinos del mundo, consumo en verano, vinos de consumo rápido y de reintegro de dinero en forma este, rápida. ¿Por qué? Porque es un vino que gusta, que todo el mundo le gusta, entonces fácil de beber, entonces todo el mundo quiere este vino y como que sale y se vende. Entonces, por eso dice que tiene una forma de devolución directa del dinero, porque no demora mucho tiempo en el mercado. Normalmente la gente que le gusta lo compra y lo consume. Bien, y el estilo San Emilion o estilo de vinos que son más coloridos, ¿tá? Este tipo de vinos son los que tienen maceraciones y utilizan con variedades con mayor antocianos. El color se logra por la maceración de los ollejos con el mosto y posterior sangrado. Los colores tienden a ir más al rojo y al cereza. Ejemplo en Uruguay, Tana Rosé de Narbona, Tana Rosé de Artesana y Cabernet Franc Rosé de H. Staniari. Entonces ahí vemos que hay un poco más de color. Quiere decir que acá se puso todos los granos en un tanque y se dejó con un remontaje
macerar, por ejemplo, no sé, unas horas, logrando una intensidad de color mucho más subida, como que si fuera un prensado directo, y obtiene esto que tiene un componente de rojo más importante en la propia masa del vino. Bien. Acá les puse también para que ustedes vean de que el estilo de color no solo depende de este proceso, como hablamos, sino también de qué va a depender, de la variedad. No es lo mismo hablar de un Pinot Noir, de un vino rosado, un Pinot Noir, que como verán tiene una intensidad de color muy leve, seguido de un Merlot que es mayor, un Grenache que tiende más a notas con más componente de rojizo y a un Tempranillo que tiene más rojo. Obviamente acá lo que vamos a visualizar también es que hay como dos procesos, ¿no? Están los vinos este, de prensado directo y los vinos que maceran con cáscaras y semillas. Bien. Bien, las tendencias, el mercado y lo que busca la gente. Algunos tips de los rosados. Se deben tomar fríos. Dijimos que los rosados fermentan como si fuera un vino blanco, o sea que fermentan de 7 a 14 días, más o menos, perdón, de 1 a 10 días. A ver, miro, de 1 a 10 días a una temperatura baja. Entonces eso permite, si fermenta a esa temperatura, estamos transformando este vino rosado en vino, ese vino, sí, está bien, ese vino rosado como si fuera un vino blanco, porque no estamos fermentando con las cáscaras. Por lo tanto, al fermentarlo de 1 a 10 días a una temperatura controlada baja, su proceso de transformación en vino es igual que el blanco, porque estoy fermentando solamente el mosto. Mosto coloreado, más o menos coloreado, pero mosto coloreado al fin. Entonces, a ese vino yo le puedo servir a una temperatura de servicio que va a estar baja. ¿Por qué? Porque su proceso de transformación en vino también es baja. Entonces, probablemente ese vino se sirva igual que un blanco joven, ese rosado. O sea que un vino rosado joven se va a servir igual que el blanco, entre 8 y 10 grados. Ahora bien, como es jugo, no hay que hacer remontajes, ni mezclar nada, ni nada. Este jugo de uva rosado va a tener igual comportamiento que el jugo de la uva blanca. Por lo tanto, yo voy a poder hacer 4 vinos como hacemos con los blancos de igual forma. Los vinos rosados jóvenes, rosados que comienzan jóvenes, pero después ese rosado pasa para una barrica de roble. Después puedo hacer aquellos rosados con más estructura, lo fermento en roble y lo añejo en roble. Em, y después puedo hacer el último que era, lo fermento en roble, pero en vez de cambiar la barrica, lo mantengo en la misma barrica y lo que voy a hacer es el surlí, brindándole un poco más de estructura y longevidad a ese vino. Por lo tanto, el rosado, yo siempre digo que nace como un tinto y muere como un blanco. Eso quiere decir que arranca a fermentar o macerar con una variedad tinta, o sea, presencia de las cáscaras. Cuando se obtiene el color deseado, se para el proceso, o sea, que el proceso que arrancó como un tinto, y lo que va a pasar ahora es que va a terminar su proceso de transformación como si fuera un vino blanco. Por lo tanto, cumple las mismas temperaturas de servicio que un vino blanco y cumple los mismos procesos que un vino blanco. ¿Está? Bien. Dudas que tengan con respecto al rosado. Ay, acá había una pregunta y no la vi. Pará. No, no, fui yo Ah, que avisé porque tuve que sacar la cámara porque me no, yo también la quedaba saco porque yo me paro congelada. cada 5 minutos por el perro, entonces la saco por eso. Bien, bien. Dudas que tengan con respecto al rosado. No, ¿No? Profe, sí, donde dijiste Dime. en la diapositiva con frío, con nitrógeno, ¿qué es una incorporación de nitrógeno o solamente frío nada más? Ah, A veces se le agrega nitrógeno para ayudar a extraer más componentes de las cáscaras y si que no haya, se saca lo que es el componente del oxígeno para que no haya oxidaciones. ¿Tá? Se desplaza, una tarea enológica. bien, gracias. No, de nada.
A ver, me voy a fijar si tengo algún videíto. Capaz que está bueno eso para visualizarlo. Profe, Diga. el tema del tapón de corcho, tapón de rosca, ¿a qué se debe? Las diferencias. ¿Es una cuestión económica o...? No, es un sí y no. Es por él. Después igual lo vamos a ver eso, pero eso sucede porque este porque ha variado durante lo que es el tiempo la forma de tapar y buscar alternativas, dado que el tapón de corcho es muy caro. Y los vinos se han encontrado que se pueden tener otros tipos de taponado. Lo que es más lo último y lo que confiere ciertas características al vino, no que le da, sino que le permite conservarse mejor, es la taparrosca. Y eso quiere decir que a futuro podemos llegar a tener vinos caros en botella que tengan taparrosca. Y eso no lo tenemos que ver algo malo. La taparrosca Ay, es lo más inerte y lo mejor para tapar el vino. O sea que cuando yo veo un vino taparrosca, tengo que pensar que esa bodega o exporta, o está apuntando a lo que es la producción de vinos de calidad. ¿Por qué le digo esto? Porque la Comunidad Económica Europea y Estados Unidos, cuando vos querés exportar, por ejemplo, vino de Uruguay, los vinos jóvenes, en los jóvenes, te exigen que vayan con taparrosca. Si no tienen taparrosca, no te lo permiten. Pero igual nosotros vamos a hablar un poco del taponado y eso cuando lleguemos a una parte que voy a hablar de servicio lo volvemos a tocar. Pero la taparrosca hay que mirarla como lo último y algo que es innovador y que ya está en el mercado hace unos años. No lo tengo que mirar como que, pa, mira qué berreta utiliza taparrosca. No, todo lo contrario. Capaz que esa misma bodega exporta, capaz que apuesta a la calidad de sus vinos en el mercado, que le pone taparrosca, así que la taparrosca la tengo que ver como algo positivo. bien, gracias. No de nada. A ver, ¿qué más, Domi? Hola amigos, soy el enólogo José. Ahí va. Vamos a compartir. ¿Dónde está el Zoom? Acá. Oiga, no quiere. Ahí. Vamos a poner el aire, el sonido y todo eso. Acá. ¿Se ve? Sí. Sí, se ve, sí. Bueno, vamos a ver. Son 4 minutitos. Hola amigos, soy el enólogo José Sánchez Gavito y en esta ocasión te quiero platicar sobre un vino que a mí me encanta, un vino rosado. En lo particular vamos a platicar de este Beaujolais de Francia, que es un rosado hecho con la uva Gamay. Lo padrísimo de un vino rosado es que no es ni un vino blanco ni un vino tinto. La forma de producirlo, por lo menos la forma tradicional, es a través del sangrado. Esto quiere decir que cuando llenamos un tanque de uva tinta para producir un vino tinto, nosotros lo que hacemos es un sangrado. Antes se tiraba este vino a las coladeras y no se... Perdón, te consulta. Nosotros hablamos del sangrado de la clase pasada, yo lo expliqué, ¿no? Que en realidad nosotros, cuando nosotros pensamos en macerar y eso, normalmente lo estamos haciendo para producir un vino tinto. Y es lo que dice el enólogo, yo lo expliqué la vez pasada, pero por las dudas lo comento, que el sangrado, como dice él, antiguamente se tiraba. Hoy en día lo que se hace es, se saca el 10% del tanque con el fin de concentrar lo que es
el futuro vino tinto que va a quedar ahí, y ese 10% de jugo que se retira del tanque para lograr una mayor concentración, o sea, igual cantidad de cáscara con menos jugo para el futuro tinto, ese jugo que se retira va a estar destinado a la elaboración de rosado, porque va a estar en contacto pocas horas con ese sombrero y como yo quiero retirar un porcentaje para concentrar el color y el aroma de los tintos, ese jugo que yo retiro lo destino normalmente, el sangrado de cada tanque se destina a la elaboración de ese rosado. ¿Eso se acuerdan? Sí, Sí. eso fue lo que me mareó a mí hoy, por esa la Ah, pregunta. no, pero eso solo sería, pero eso vos me preguntaste otra cosa. ¿Qué me preguntaste? No, yo te preguntaba eso de la definición del clarete. Ah, no, pero eso no es la definición del Es clarete. distinto, Ahí va, ¿está? es Vamos distinto. Ahora entendí, sí, sí, sí. vamos a seguir escuchando, le voy a retirar un poquito para atrás. Ahí va. Antes se tiraba este vino a las coladeras y no se utilizaba. Lo que queríamos hacer era concentrar la cantidad de piel en un vino tinto. Una persona muy inteligente dijo, oye, ¿por qué no juntamos este líquido y producimos un vino con toda la técnica de hacer un vino blanco para así aprovechar este líquido que antes era lo que el productor sangraba de su producción? Y esta fue la forma en la que apareció este precioso vino, ¿no? En lo particular, hoy vamos a probar, como lo mencionaba, el Chateau Cambon, un rosado de uva gamay. Y a mí me gusta mucho este vino porque esta uva es una uva súper ácida. Entonces siempre vas a tener estas notas muy, muy frescas en el vino, que si lo olemos, a mí en lo particular siempre siento una nota como a fresa, pero fresa muy ácida, muy justo lista para ser cosechada. También tiene una nota láctica que es muy atractiva. Tal cual estoy pensando en fresas con crema cuando huelo este vino y es un aroma muy muy agradable. A mí en lo particular me gusta servirlo a temperatura un poquito fría con ganas de resaltar este frescor y esta acidez muy muy viva, muy fresca. Si agitamos el vino, lo que estamos encontrando son mucho más notas tostadas, almendra tostada, tipo de notas que normalmente encuentras en la oxidación de un vino. En lo particular, yo siento que es un vino súper fresco, ya estoy salivando para probarlo. Y en boca nuevamente resalta esa acidez muy fresca. Sin duda lo vas a disfrutar muchísimo y es un vino que tenemos que probar. El vino rosado está un poquito satanizado porque tal cual, no es ni un vino tinto ni un vino blanco, pero siempre hay una ocasión especial para probarlo. Cualquier día que estás en una terraza, en un clima cálido, cuando tienes calor, es un gran vino para este tipo de eventos. Salud y nos vemos en la próxima. Muy lindo, pero muy lindo, pero no me dijo nada de lo que yo quiero. Explicó lo que es un rosado. Quiero ponerles otro. Me pareció que iba a ser interesante, pero no, este no. Denme un segundito y ya les comparto. A ver si este hombre, acá tiene varios rosados. Vamos a ir con este, a ver qué explica. Este es un sommelier. Esperen que les diga. Y es viernes y hablamos de vinos. Nos acompaña el sommelier mexicano Ricardo Espíndola. ¿Cómo estás? Bien, Lucero. Muy contento de estar aquí de nuevo. Es temprano para hablar de vinos, pero es viernes, ¿qué importa? No importa. Bueno, ya después de las 3 ya estamos bien. Oye, vino rosado en esta ocasión. Pues Traes estamos, varias muestras. estamos ¿Cuántas? en el verano, pues uno de los vinos que llamamos de verano es el vino rosado. Para el calor es buenísimo. Para el calorcito, sí, súper rico. Acuérdense, lo hemos platicado, vino blanco, vino rosado y vino espumoso son frescos, hay que tomarlos fríos. Entonces es una opción perfecta para tomar hoy en verano. Lo interesante, pues bueno, es que nos han vendido algunos rosados en la historia y más en México un poquito, el rosado con una tendencia hacia lo dulce, ¿no? Y muchas personas piensan que eso es un rosado y la verdad es que no. El rosado es yo diría, es un vino blanco atrapado con un poquito de cuerpo de tinto, no sé cómo explicarlo, ¿no? Porque la verdad todos los rosados se hacen con uvas tintas, ¿no? Un buen rosado proviene de un Cabernet, de un Merlot, de un Malbec, de un Tempranillo, de un Syrah.
Aquí les traje un poquito las muestras. Bueno, muestras, vean los colores, aquí está muy clarito. Es muy sencillo de entender. El vino tinto, lo hemos platicado, se saca el jugo de la uva blanca, se pone en el tanque con las pieles y las semillas para que la piel dé color. Esperen, esperen, esperen. Eso es lo que se llama un vino. Para. ¿Para qué le quiero dejar de compartir? Hay una nueva denominación de vino que hace ya un tiempo que se empieza a utilizar, que es el vino naranja. Capaz que escucharon en algún lugar el vino naranja, ¿no? Bien, el vino naranja es un blanco. Yo no sé si fue lo que dijo eso, pero paré la rotativa por las dudas. Ahora voy a escuchar de vuelta. Es un vino blanco que lo maceran con sus cáscaras, ¿tá? O sea, un jugo que lo maceran por un largo tiempo con la cáscara y las cáscaras le van a ceder unas tonalidades medias así que quedan como anaranjadas. Y esa es la nueva tendencia de hacer vino naranja. Ahora en el corte me voy a fijar si encuentro algo de vino naranja para que lo vean. Ahora, si el loco este dijo, el muchacho este dijo, que agarraban el mosto del blanco, si no entendí mal, quise parar la rotativa por eso, y le ponen cáscaras de tinto, eso en realidad no sería un rosado rosado, porque en realidad estás agarrando una variedad blanca y le estás poniendo variedad tinta, ¿se entiende? No está como dentro de la denominación de rosado. Para ser rosado tiene que ser o por sangrado o por maceración. O sea, Claro, porque es un vino blanco que lo fermenta y lo cría con cáscaras de tinto. eso, claro. Entonces ahí es otra técnica de vinificación. Es como una cofermentación cuando fermentan dos cosas. Claro. Ah, pero vamos a terminar de escucharlo y yo voy a buscar igualmente la definición de, para que no lo, ahí, no los veo ustedes, la definición a ver si aparece algún videíto de vino naranja, que acá estamos produciendo vino naranja. Establecimiento Juan ¿Y y y a qué tendrías notas de sabor, profe? A blancos con coloración de piel de cebolla. Bien. Es como un vino blanco. Lo único que tiene un color medio como piel de cebolla en la cáscara, ¿está? Es esa la única diferencia. Y la semilla de esta sensación rasposa, astringente en la boca. Y el rosado pues va más o menos sobre de esa línea, nada más que la piel se deja por unas pocas horas, ¿no? Aquí tenemos unos Esperen ejemplos que voy a ir para atrás para ver qué. de se pone en el tanque. Es muy sencillo de entender. El vino Ah, tira. Aquí les traje un poquito las muestras. Bueno, muestras, vean los colores, aquí está muy clarito. Es muy sencillo de entender. El vino tinto, lo hemos platicado, se saca el jugo de la uva blanca, se pone en el tanque con las pieles y las semillas para que la piel dé color y la semilla dé esta sensación rasposa, astringente en la boca. Y el rosado pues va más o menos sobre de esa línea, nada más que la piel se deja por unas pocas horas, ¿no? Aquí tenemos unos ejemplos de horas de maceración. Ok, ¿no? ese es más fuertecito. Más fuertecito, estamos hablando de casi 20 horas, 25 horas de maceración. Y cambia el sabor. Sí, vamos hacia lo tinto un poco, hacia una sensación astringente, pero no dejan de ser frescos y tener acidez, que es algo bien importante en el mundo de los rosados. Yo lo recomiendo mucho para comer, la verdad son grandes opciones para toda la comida que tenemos en México, estos como pues un poquito especiados, ligeramente picantes, un poquito el rosado va extraordinario, ¿no? ¿Con qué tipo de platillos en específico? Pues, ¿Mariscos se puede? mariscos, Estamos en todo. bien, ya se me está metiendo en maridaje este hombre. Hay que destacar algo. Para poder hacer maridaje tenemos que tener conocimiento de cómo sabe un vino blanco y los diferentes estilos de vino blanco, que es lo que yo les estaba tratando de explicar. Lo mismo con las diferentes variedades tintos. O sea, nosotros tenemos que probar el blanco o probar el tinto y ver cómo es aromáticamente, su intensidad colorante, cómo es en estructura, en cuerpo, el grado alcohólica, sus aromas, como para poder imaginarte con qué podría ir. O sea, hay que probarlo. No hay vuelta. O sea, cada vez que a ustedes le ofrezcan a futuro, ay, vamos a hacer un evento y vamos a servir este vino. Bueno, está, no, tengo que probar el vino. Y tengo que ver si va con esto que tú preparaste. No es lo hago al tuntún porque el libro dice que es bueno, porque capaz que hay algún ingrediente que no va y te termina arruinando o el plato o el vino. Entonces las personas capaz que lo degustan y se terminan dando cuenta de que hay algo que, o sea,
O van a matar a uno o van a matar al otro. O van a matar al vino o te van a decir que el plato está espantoso. Y capaz que es el vino. O sea, que capaz que es la asociación incorrecta que genera eso. Entonces, lo que está hablando él, que está hablando de maridaje, hay ciertos alimentos, como todos los que son rebozados o fritos, ¿tá? O los que son muy picantes, que no son nada fáciles de maridar, son los más complejos. Esos tipos de comidas que son complejas y que no son fáciles de maridar porque tienen estructura y demás, normalmente lo que se hace en ese tipo de alimentos se maridan con rosados. Y obviamente no con todos rosados. Por eso hay que probarlos también, porque no es lo mismo un rosado de maceración, como es el que está ahí en la imagen, que 20 horas de macerado, que es casi, casi, casi como un tinto muy ligero, con uno que sea de un prensado directo que prácticamente no tiene color. Van a ser individuos totalmente distintos. Entonces uno va a ser mucho más suave, muy elegante en boca, y el otro va a tener mucho más estructura, más allá que los dos tengan acidez, como dice él, que es verdad, pero van a ser individuos distintos y con comidas diferentes. Por más que estén dentro de la gama de los rosados, son diferentes procesos y no se puede maridar con el mismo alimento. Hay que degustar para ver si es, o sea, eso lo vemos en la parte sensorial en boca, si realmente se podría decir que ese platillo que ustedes elaboran iría bien con ese vino. Primero hay que hacer la cata del vino independiente, imaginárselo y después probarlo con el alimento. Vamos a terminar esto así corto. ¿no? En la vacación. Todas las conchas, todos los ceviches, tal vez. Ahorita que estamos en temporada, y de hecho, ahorita lo acabo de pensar, con el chile en nogada. O Qué sea, rico. si piensa en una opción de chile en nogada, que ahorita ya estamos en temporada, pues para mí la mejor opción es un vino rosado. Un vino rosado que vaya más hacia color un poquito más intenso. La nogada es una crema ahí un poquito pues de buen sabor, hacia tendencia dulce. Entonces los rosados, digamos originales, van hacia menos azúcar. Entonces hay un contraste muy rico de sin azúcar con un poquito de azúcar de la nogada, todos los ingredientes agridulces especiados que tiene el chile, ¿no? La sensación del chile en particular, y esto es algo espectacular. Temperatura y conservación. Temperatura, pues fresco, ¿no? Recomiendo, pues como siempre, como el blanco, ¿no? Meterlo a la cubitera, agua con hielo, dejarlo ahí unos 10 minutos. Pero el hielo afuera, hay que aclarar. Sí, no adentro en la copa, lo habíamos comentado, no en la copa, no le pongan hielo a la copa, sino la botella, la cubitera, agua con hielo y lo dejamos ahí unos 10, 12 minutos. O si no, el refrigerador 1 hora y yo creo que vamos bastante bien. Bien, cuando compramos un vino, piensas en este caso en un vino rosado, nos encontramos con muchas marcas, muchas indicaciones, danos una orientación. Pues yo creo que el principal detalle es que chequen en la etiqueta que sea un año reciente. Okay. El rosado es un vino muy delicado, ¿no? Yo recomendaría ahorita probar un vino que sea 2017, tal vez máximo 2016, por ahí debe de estar bien. Es viejo el video. Y si ya llegaron los del sur de Argentina, de Australia y de Chile 2018, pues ya a probarlos, porque es un vino muy delicado. Son pocos ejemplos en el mundo de algunas denominaciones donde puedes consumir vino rosado un poquito más viejo, más maduro. ¿Un año recomiendas tú? Yo un año estaría perfecto. Por ejemplo, aquí tenemos un 17, creo que todos son 17 los que hoy tengo. Realmente los conseguí hoy allí en la cava y de lo que yo tenía y pues son los que tenemos ahí en la escuela y todos 17. Súper frescos. Ricardo, muchísimas gracias por la recomendación. Bien. Está claro. Es igual el consumo que un vino blanco, ¿está? Igualmente ya lo habíamos hablado, pero está bueno escucharlo. Igual yo quería mostrarles algo que tuviera de elaboración, pero veo ahora en el receso. Vamos a cortar porque si no se me va a trancar, ¿está? Hacemos 10 minutitos y volvemos. Si no llegara a haber dudas, voy a buscar algún videito. Vamos a empezar con los espumosos, ¿está? Bien, corto entonces. Ok. Primero tengo que cortar acá, pará.